En este video vamos a contestar a una duda que surgió en el video pasado y es básicamente esta duda que tengo por aquí y pues la vamos a contestar tratando de hacer algunas simulaciones y algunos ejercicios un tanto prácticos que nos va a permitir entender de mejor manera cómo es que se hace el cálculo de un térmico o de un dado térmico o de una protección térmica dependiendo cómo lo conozcan en sus países. Por aquí tengo el ejemplo de un térmico. Vean que los térmicos sirven como protección. Este, por ejemplo, es de 15 amperios. Por aquí dice 15 amperios. Quiero ver que lo enfoque bien la cámara. Ahí más o menos. Y como todos sabemos, sirven para cuando hay una sobrecarga o un cortocircuito. Pues estos se disparan y cortan el flujo de corriente. Y así permite asegurarse que la instalación no se queme o no agarre fuego, dijéramos, los conductores. Que a su vez nos pueden provocar un incendio en nuestras casas. Entonces, como pueden ver, hay de este tipo de térmicos que son los que comúnmente usamos aquí, en donde yo vivo. Pero existen otros que son un tanto más sofisticados y que nosotros, al menos aquí, los ocupamos para aplicaciones de tipo industrial. Que son unos que van incluso montados sobre el riel DIN. Pero yo me voy a basar usando este y prácticamente es el mismo criterio para poder calcular cualquier otro tipo de térmico o cualquier otro tipo de protección que se nos presente para algún circuito de tipo ya sea eléctrico o electrónico. Por lo tanto, entonces me voy a ir a la computadora porque quiero enseñarles la simulación de cómo es que vamos a trabajar para que quede más claro cómo es que se calcula un térmico. Bien, ya estamos aquí en el simulador y si se fijan yo tengo 5 luminarias que me van a permitir explicar de mejor manera cómo es que se calcula una protección. El simulador obviamente trabaja con valor de voltaje un poco más pequeños que los que normalmente trabajamos en una instalación eléctrica residencial, que son valores de 120 hacia arriba. Y aquí pues como podemos ver estamos trabajando a 10 voltios, pero como dije, el principio o la base es la misma para poder calcular cualquier tipo de protección, ya sea a alto o a bajo nivel. Entonces nos va a servir mucho para que vayamos comprendiendo. Incluso luego vamos a hacer un ejercicio un poco más práctico que nos va a permitir, a mi juicio, poder entender de mejor manera. Entonces si se fijan voy a echar a andar por aquí el simulador para que veamos cómo funciona. Voy a apagar todas las luminarias y me voy a centrar solo en una, en esta de aquí. Vean que es a la única que le he puesto un amperímetro porque en el caso del simulador no me da el valor en wattaje, que es con lo que normalmente trabajamos, o de potencia, con lo que normalmente se trabaja en una instalación eléctrica residencial. Pero me va a servir, como dije, de base para poder entender cómo es que se debe de ir poniendo el interruptor térmico. Entonces, como podemos ver, la luminaria consume 99.99 miliamperios. Estamos hablando que consume prácticamente 100. 0.01 miliamperios es prácticamente despreciable y no vamos a poner en líos por ese 0.01 miliamperios. Vamos a redondearlo a 100. Consume 100 miliamperios. ¿Qué significa esto? Que si todas las luminarias son iguales, quiere decir que esta también consume 100, esta 100, esta 100 y esta 100. Quiere decir que por todo el sistema consume 500 miliamperios. Eso es lo que podemos deducir. Ahora, ¿cuál es el efecto que sucede en el breaker o en el interruptor térmico? Que si lo dejamos muy pequeño en cuanto al valor de corriente o de amperaje que soporta, se va a estar disparando en la medida que nosotros vayamos a poner a funcionar los elementos que van instalados en una casa. Y si lo dejamos muy pasado, es decir, lo dejamos muy grandote, el térmico nunca se me va a disparar o va a tardar mucho en dispararse cuando haya una sobrecarga o cuando haya un cortocircuito. Recordemos que yo se lo he explicado en videos pasados, y si no, por aquí dejo la tarjetita para que vayamos a echar un vistazo. Los conductores tienen un máximo que soportan. Si yo sobrepaso ese máximo que soporta, lo que va a suceder es que el aislante o el forro se va a derretir y dentro de la canalización, como están unidos, se van a topar entre ellos y va a generar un cortocircuito. Y eso puede producir incendios, etc. Y esto se puede dar porque el térmico nunca se va a disparar o nunca va a abrir el circuito porque está demasiado grande. Por decir algo, imaginémonos que yo he puesto alambre o cable, según sea el caso, número 14, que soporta alrededor de unos 15 amperios. Y yo pongo un térmico de 30 amperios. Quiere decir que cuando yo llegue a 16 amperios, el forro se va a derretir del cable. Pero el térmico no se va a ver disparado porque no he llegado al valor en el cual es el tope para que se logre abrir y proteger el circuito. Entonces, de esta manera hay que ir valorando todas estas variables que se van dando a la hora de escoger un breaker que sirva como protección para una instalación eléctrica residencial.
Bueno, en cualquier caso, volvamos al punto de este circuito en el cual yo estaba basándome para desarrollar mi ejemplo. Entonces tenemos L1, desde la L1 hasta L5 y determinamos que consume 100 miliamperios. Quiere decir que por todo tengo un consumo de 500 miliamperios. ¿Qué sucede? Que vean que la protección que yo tengo aquí arriba es de 450 miliamperios. Aparece como 0.45 amperios, que al convertirlo en términos de mili son 450 mili. Significa que soporta 50 miliamperios menos que lo que va a demandar toda la instalación. Y a veces sucede esto cuando se hace de manera empírica o sin tener un criterio en el cual podamos apoyar el escoger un térmico u otro por su valor. Me refiero a un criterio técnico. Sucede que hay térmicos en algunas casas que cuando encienden todo o una gran cantidad de cosas dentro de la casa se empiezan a disparar. Veamos qué es lo que sucede aquí, porque cuando yo enciendo todas las luces, el térmico va a verse sobrepasado y va a abrirse. Esto, claro, no va a ser siempre, porque veamos que si yo enciendo 3, incluso si yo enciendo 4, solamente tengo un consumo de 400 miliamperios. Todavía él soporta. Entonces, por ejemplo, yo apago la luz de este cuarto y enciendo la de la sala. Apago la luz de este otro cuarto y apago esta otra. Luego enciendo esta. Vean que mientras no logra encenderlo todo, no pasa nada. Pero ¿qué sucede cuando encendemos todas las luminarias? Vean que el breaker se abre. Quiere decir que este breaker no es el adecuado, porque como podemos ver está sobrepasado por la carga que está conectada en la instalación eléctrica residencial. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Lo ideal es poner un breaker que sí soporte la cantidad de carga que va a tener mi instalación eléctrica. Vean que dijimos que como son 5 luminarias, son 500 miliamperios, entonces basta con que yo le ponga un valor de 500 miliamperios y vean que todos funcionan. Ya el breaker no está disparándose, que es algo muy molesto, que a veces conectamos algo o encendemos una luz y de repente el térmico se abre y nos quedamos sin electricidad. Eso es muy molesto. Tenemos que andar viendo qué no ocupamos para que no dé este efecto de estarse abriendo el breaker. A mí en lo particular ya me ha tocado ir a corregir instalaciones que tienen protecciones que no son las adecuadas. Y es por esta razón. Las han dejado muy por abajo del valor del consumo total de la carga. Ahora, comprendido esto, que lo que debemos de hacer es dejarlos por encima del valor. Es decir, incluso esto estaría mal, porque dejarlo con 500, un pequeño pico de voltaje aquí y de corriente, se me dispararía. Pero esto es una mera base, es un ejemplo. Ya lo vamos a hacer como normalmente se hace para una instalación eléctrica residencial. Pero quería mostrarles el efecto que sucede cuando el térmico está mal calculado. O simplemente lo pusieron porque en una instalación anterior así lo puse, si me funcionó, entonces igual lo pongo aquí. Para que funcione de esa manera tenemos que estar seguros que los circuitos que van en una instalación eléctrica sean igualitos. Y normalmente de casa en casa varía, a menos que estemos trabajando haciendo las instalaciones de todo un complejo habitacional en donde todas las casas son iguales. Ahí pues sí, lo hago para una y simplemente replico para las demás. Pero normalmente cada instalación eléctrica pues tiene su necesidad, porque cada casa es diferente, cada familia tiene necesidades diferentes de consumo de electricidad y cantidad de electrodomésticos, etcétera. Entonces lo más normal es que tengamos que vernos la necesidad de calcularle el térmico como tal. Entonces vamos ahora a la pizarra y por aquí tengo un ejemplo. Dicen que se ha realizado una instalación eléctrica para una casa que cuenta con 12 luminarias y 5 tomacorrientes. Determinar el valor de la corriente que debe de ser la protección térmica del tablero principal. Vean que para hacer esto sucede algo. En el caso anterior, yo pude simplemente sumar las corrientes porque con el amperímetro que yo puse allí, logré saber cuánta corriente consumía cada una de las luminarias. Pero esto en la realidad es poco práctico, porque para poder calcularlo de esta manera, significa que yo tendría que andarle viendo cuánto consume cada electrodoméstico que voy a conectar en una casa. Así es que como a veces incluso nos toca hacer las instalaciones cuando la casa está vacía, no podemos hacer ese tipo de trabajo de irle a tomar la medida de la corriente a cada elemento y pues como dije, poco práctico. Normalmente no se hace así. Entonces, ¿cómo es lo normal que se haga? Vean que las normativas tienen como un valor que se toma como estándar para poder hacer el cálculo de los tomacorrientes. He estado viendo, por ejemplo, que la normativa de Estados Unidos, y no voy a generalizar porque desconozco si en todo Estados Unidos se aplica la misma normativa o es por estados, pero sí estuve leyendo acerca de una que toma el valor de los tomacorrientes como estándar a 180 watts. En el caso de la normativa de mi país, se toma como estándar el valor de 350 watts para los tomacorrientes y de 100 para las luminarias. Ojo, repito, estos valores cambian según el país, según con la normativa que trabajan.
Pero independientemente de los valores que se agarren como estándar, el procedimiento es exactamente lo mismo. Solo deben de ir, ver la normativa, leerla un poco y sacar estos valores. Y a partir de ahí, prácticamente hacer el mismo proceso. ¿Qué debemos necesitar aparte de los valores estos del estándar que me da las luminarias, los tomacorrientes especiales, etcétera, o tomacorrientes de carga? Necesito conocer la fórmula de la potencia, que es la que tengo en el recuadro, y que dice que la potencia es igual a voltaje por la corriente. Con esos datos, yo puedo, en base a la necesidad que tiene la instalación, poder calcular, o deberíamos de ser capaz de calcular, un breaker adecuado para la instalación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fijémonos allí que en la parte de las luminarias dice que tengo 12 luminarias. Como son 12 luminarias, cada una de ellas consume, según mi estándar, 100 watts. Y tengo 5 tomacorrientes, que cada uno consume 350 watts. Entonces lo vamos a hacer con esos datos. Veamos cómo sería. Entonces tengo 12 por 100 watts. Esto me da 1200 watts. Y tengo 5 tomacorrientes a 350 watts, que me da 1700 watts. ¿Qué hago con esto? Lo sumo, porque este es el consumo total que voy a tener en la instalación según lo que aparece en el requerimiento del enunciado que me dan. Quiere decir que aquí tengo 2950 watts. ¿Qué hago con esto? Vean que en el caso anterior del simulador yo lo hice muy fácil porque conocía la corriente. Aquí no se conoce la corriente. ¿Por qué razón? Porque básicamente cada componente o cada elemento que yo conecte en una instalación eléctrica tiene un consumo diferente. No es lo mismo un televisor a un microondas, no es lo mismo una luminaria incandescente a una luminaria ahorradora tipo LED, por ejemplo. Todas van a variar, por lo tanto, desconocemos la corriente exacta que tenemos. Y como dije anteriormente, es poco práctico andar viendo cuál es el valor de la corriente, sobre todo en las instalaciones nuevas que no sabemos qué van a conectar ahí. Entonces se hace por este medio. Ya que tengo el valor de la carga en general que vamos a tener, procedemos a hacer el despeje de la fórmula. Como no tengo corriente, lo voy a hacer en términos de corriente. Entonces me quedaría que potencia, este está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, queda dividiendo con voltaje y esto va a ser igual a mi corriente. Le voy a dar vuelta para que quede un poco más fácil de comprender. ¿Qué voy a poner ahí? Valores que ya conozco. Por ejemplo, en el caso de la potencia, 2950 watts. Y en el caso del voltaje, el voltaje que va a tener la instalación eléctrica. En mi caso aquí, trabajamos con 120 voltios. Pero entiendo que hay países que trabajan con valores de 220 voltios en el área residencial. Perdón, que aquí es voltaje. Por lo tanto, ese valor ya lo conocemos de entrada. Porque es con el que tomamos como base para realizar la misma instalación. Porque no es lo mismo realizar, al menos aquí en mi país, una instalación a 120 voltios que una instalación a 220 voltios. Entonces eso ya lo tenemos de entrada, ese dato. Entonces basta con que resolvamos eso. Voy a apoyarme en la calculadora de Windows. Y entonces tendría por aquí 2950 entre 120 voltios. Esto me da 24.58. 24.58 amperios. Ahora bien, para saber, bueno, ya tengo el dato de hecho en corriente, que es lo que necesitamos porque los dados térmicos o breakers los venden en valores de corriente, como el que les enseñé al inicio, el cual era de 15 amperios. Entonces, simplemente debemos de conocer los valores de térmico. En mi país, por ejemplo, los venden desde los 15 amperios. 15, 20 amperios, luego se pasan a 30 amperios, luego si no me equivoco se pasan a 60 amperios. Y así van subiendo. Antes existía uno de 10 que no tengo idea si todavía existe, porque al menos cuando lo he buscado ya no lo he encontrado. Entiendo que por la excusa que me dieron la última vez que fui a preguntar por si tenían uno de 10 amperios, que por estándar ya lo habían quitado. Entonces desconozco si todavía está, porque al menos no lo he encontrado y tengo un buen tiempo de encontrarlo. Pero sí existía. Pero independientemente exista o no, nos va a servir como ejemplo. ¿Cuál debo de escoger aquí si tengo 24.58? Vean que si escojo el de 20... me queda muy abajo. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder el efecto que les demostré en el simulador. Cuando encienda todo, cuando la carga me consuma 24.58 amperios,
se va a disparar. Entonces no debo de poner uno de 20. ¿Cuál sería el más adecuado? El de 30 amperios. ¿Que existe un poquitito pasadito? Sí, pero es mejor que quede un poquitito pasadito y no que se esté cortando a cada rato. Obvio que vamos a agarrar el valor inmediato superior. No porque este de 60 también me lo soporta, voy a agarrar de 60 porque ahí ya pasaría el efecto también que ya les expliqué, que es que si el cable me soporta cierto valor, el breaker nunca se me va a disparar y nunca va a proteger la instalación. Entonces de esta manera es como se calcula un térmico, cómo es que se escoge un térmico, y pues espero que haya quedado bastante claro. Si no, me lo vuelven a hacer saber en los comentarios, por aquí voy a estar pendiente para poder realizar otros ejercicios o otros ejercicios para que quede claro. Y agradezco la pregunta de Mr. C, que me permitió darle vida a este video y me permitió tener pues por ahí un insumo para poder desarrollar este video. Así es que nos vemos en la próxima con otro nuevo video.